Buenos días. Queremos darles la más cordial bienvenida a nuestro webinar. Agradecemos su asistencia y esperamos que disfruten de la sesión. Pues una vez más, gracias por acompañarnos, por favorecernos con su atención. Preparamos todas estas sesiones con el único fin de aportar de forma positiva al entorno industrial. Gracias a todos nuestros amigos, colegas, compañeros, socios que el día de hoy nos acompañan, como en muchas otras ocasiones. Espero sinceramente que sea de su interés, sea de su agrado esta plática que vamos a desarrollar a continuación. Como ya bien comentaba el Inge Antonio, se titula Manejo de polvos combustibles en la industria y en el transporte. Y muchos de nosotros, incluyéndome también, en algunas ocasiones llegamos a menospreciar la capacidad destructiva de los polvos o por el simple hecho de pensar que no proviene de un material peligroso, pues entonces no representa un riesgo como tal. Y esta presentación, este tema, tiene ese objetivo, ¿no? Digo, para los que ya los manejan y conviven con ellos diariamente, pues excelente, ¿no? Yo creo que ya tienen perfectamente dominados todos los parámetros de seguridad. Pero para todos aquellos que a lo mejor de una forma u otra no los manejamos diariamente, pues dejamos de ver, de asociar precisamente esos riesgos, inclusive con polvos que provienen de productos de grado alimenticio, ¿no? El pensamiento lógico es, bueno, pues si viene de un grado alimenticio como una harina de maíz, harina de trigo, crema en polvo para sustituto de crema en polvo para café. Bueno, pues, ¿qué puede suceder, no? Si es para consumo humano. Y después nos damos cuenta que bajo ciertas condiciones y ciertos parámetros tienen un potencial destructivo que tiende a ser inclusive catastrófico cuando las cantidades y las condiciones de manejo pues se van juntando. Bueno, sin más preámbulos vamos a iniciar esta sesión. Eh, les recuerdo nada más que, por favor, por el momento se silencian los micrófonos, no porque no querramos que participen. Nos encanta que participen, simplemente que en ocasiones se abren los micrófonos y los demás, pues, probablemente se puedan distraer. Entonces, prácticamente lo hacemos para controlar la parte del audio, ¿verdad? Y por respeto a todos los asistentes. Pero, como ya comentaba el Inge Toñito, pues al final estamos esperando sus preguntas precisamente en el espacio que por ahí se abre posterior a la plática. Bueno, vamos a comenzar. Y dice esta pregunta, ¿pueden inflamarse los polvos finos aun cuando no provengan de un material peligroso? Que es lo que platicamos hace un momento, ¿verdad? Vuelvo a repetir, muchos de nosotros caemos en el error de por no provenir de un material peligroso, pues el polvo no representa un riesgo y nos vamos a dar cuenta que efectivamente tiene un potencial inclusive catastrófico. Dice ATEX, que es el marco normativo para la Unión Europea con respecto a las atmósferas explosivas. ATEX es por ahí un acrónimo de origen francés que se refiere precisamente a atmósferas explosivas y dice tal cual la diapositiva, la existencia de capas finas de polvo depositado pueden ser suficientes para formar una atmósfera explosiva peligrosa. Cuanto más fino y seco sea el polvo inflamable, mayor peligrosidad. El polvo depositado debe de ser eliminado. Yo creo que todos estamos de acuerdo con esta definición, pero
Inclusive el proceso de limpieza debe de ser el apropiado. ¿Por qué? Imagínense que yo veo en una industria X, ¿verdad? Veo una capa de polvo y se me ocurre ir por un soplete y lo voy a usar para inyectar un chorro de aire comprimido y desplazar esa capa de polvo. Bueno, esa dispersión, ese proceso de limpieza incorrecto, me puede sumar parámetros a lo que más adelante vamos a conocer como el pentágono de la explosividad por polvos, ¿sí? Es decir, puede ir sumando parámetros o características a favor para que se pueda llegar a dar una explosión por polvos. Entonces, inclusive, aún sabiendo que esa capa de polvo o esa presencia de polvo tiene que ser retirada, debemos de determinar de forma correcta cuál va a ser el proceso de limpieza. Bueno, eh, dice la diapositiva que los polvos finos son altamente inflamables y todas las condiciones bajo las cuales se encuentran deben de ser gestionadas de forma correcta, y como la limpieza que les acabo de comentar, para evitar la formación del fuego, que se propicie el incendio, o inclusive una explosión. Las explosiones que se derivan de los polvos combustibles son tan devastadoras como si se trataran de materiales de la clase 1, ¿verdad? Que son los explosivos de la división 1.1, 1.2, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cuáles son las características, cuáles son estas condiciones que nosotros debemos de cuidar para evitar precisamente o para controlar nuestros entornos y que no se llegue a dar esta atmósfera que pueda desencadenar el fuego o una explosión? Pues es lo que vamos a analizar en un momento más. El marco normativo que se referencia también a los polvos, por ejemplo, la NOM 033, que es la que se refiere a trabajos en espacios confinados, aborda también este tipo de atmósferas y considera los polvos combustibles. Dice la definición, acuérdense que la norma 033 condena el ingreso al espacio confinado por tres parámetros: por deficiencia de oxígeno, por inflamabilidad y por toxicidad. En la parte de la inflamabilidad, versa tal cual la norma: gases, vapores o nieblas inflamables por arriba del 10% del límite inferior de inflamabilidad, partículas combustibles en el aire. Aquí ya nos está diciendo, nos está referenciando también a la probable presencia, o que cuidemos la presencia de polvos combustibles dispersos o disueltos en el aire, partículas finas disueltas en el aire. Dicen una concentración, ojo, que pueda representar riesgo de incendio o de explosión. No nos dice qué concentración. ¿Por qué? Pues porque para ello necesitaríamos saber la naturaleza del polvo, las características físico-químicas, el tamaño del gránulo, la concentración de la misma atmósfera o la composición de la misma atmósfera, entre muchas otras cosas, ¿sí? Pero ojo, esta referencia está enfocada en espacios confinados, pero ahí ya encontramos eh, ese, ese punto de alerta, esa red flag, dijeran por ahí, de la presencia de polvos. Ahora bien, la norma 05 de la STPS, que se refiere a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas, define a la atmósfera peligrosa de la siguiente, perdón, a la atmósfera explosiva de la siguiente manera. Dice: el área del centro de trabajo en que la concentración ambiental de las sustancias químicas peligrosas se encuentra entre el 20% del límite inferior de inflamabilidad
y el límite superior de inflamabilidad. Bueno, si se dan cuenta, el rango con respecto al espacio confinado, lo que nos menciona la norma 033, es mucho más, es mucho más estricto. ¿Por qué? Pues obviamente por los riesgos que representa, que multiplica el espacio confinado, ¿verdad? Una ventilación deficiente, espacios para la entrada y salida, es decir, el escape del personal, pues son limitados por su posición, por su tamaño, por las características del espacio confinado en particular. Aquí es un poquito más amplio el rango, sin embargo, sigue siendo notablemente llamativo, notablemente de interés. ¿Ok? Ese es el marco normativo mexicano. Muy probablemente estoy dejando fuera algunas otras normas. Les estoy mencionando las que para mí son las que se enfocan un poquito más. Y más adelante vamos a ver el marco normativo referenciado, es decir, la referencia internacional que nos habla precisamente sobre atmósferas explosivas con polvos. Vamos a ver NFPA, ATEX, OSHA también, ¿ok? Bueno, algo importante que no quiero dejar pasar, porque pues prácticamente todas las plantas, todas las terminales deben de contar con él, y que igualmente está incluido en el marco normativo mexicano, en específico en la norma 05, pues es el programa específico de seguridad e higiene para el manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. Anteriormente lo habíamos estado manejando sobre todo por su amplitud. Para los que ya tienen tiempo de seguirnos, han escuchado en diferentes pláticas algunas referencias del Código Federal de Regulaciones, sobre todo del título 29 y del título 49. El 29 es para la seguridad y salud ocupacional, y el 49 es para la transportación. Pero en específico del título 29 encontramos una buena cantidad de referencias en el apartado o en la sección 1910.120, que se refiere a materiales peligrosos, y ahí encontramos también el programa de respuesta a emergencias. Bueno, algo similar tenemos con este programa específico de seguridad. Por eso menciono ambas normas, ¿verdad? Ambos marcos normativos, porque prácticamente cada uno desde su trinchera pues nos van estipulando los parámetros con los que debemos de cumplir. Sin embargo, y a título personal, a mí se me hace más completo, digo, no es que sea malinchista, pero se me hace más completo el Código Federal de Regulaciones, la sección 1910.120. ¿Por qué? Porque tiene más puntos de cumplimiento, inclusive la parte del seguimiento médico, en la descontaminación también ve muchos más parámetros, etcétera. Pero bueno, vamos a dejar de lado esa parte. Eso ya lo hemos visto en algunos otros temas. ¿Sale? Bueno, ¿en qué consiste este programa específico de seguridad? Aquí lo vemos enlistado, ¿verdad? Inciso A, hojas de seguridad de todas las sustancias manejadas, transportadas y o almacenadas. Inciso B, procedimientos de limpieza y orden de la planta, terminal, bodega, etcétera, almacén. Inciso C, cantidades máximas de cierta sustancia en algún área de producción, o bien cantidades máximas de almacenamiento temporal, y no por almacenamiento temporal se tome como un almacén temporal de residuos peligrosos, no. Quiere decir de forma estacionaria, porque lo van a usar para algún proceso o lo van a almacenar fuera valga la redundancia, del área de almacén, lo van a depositar en alguna zona aledaña al área de producción, ¿sale? Inciso D,
el equipo de protección personal requerido específico al riesgo y también derivado del análisis de riesgo correspondiente. El inciso C está ligado a este punto también. Estas cantidades máximas en las áreas de producción también deben de ser determinadas a través de un análisis de riesgo correspondiente. El inciso C nos habla de procedimientos de descontaminación requeridos y específicos para cada una de las sustancias manejadas, almacenadas y o transportadas. El inciso F nos habla de procedimientos seguros para las actividades peligrosas, incluyendo también las de espacio confinado, trabajos en alturas, corte, soldadura, llama abierta, etcétera. Todo lo que nosotros ya perfectamente conocemos e identificamos como actividades de alto riesgo o actividades peligrosas. El plan de emergencia debe de contar con procedimientos de seguridad en caso de fuga, derrame o incendio de las sustancias que nosotros manejamos, almacenamos o podemos transportar, ¿sale? El manual de primeros auxilios respecto de cada uno. Acuérdense, ¿por qué hago esta aclaración? ¿Por qué soy tan repetitivo en las sustancias que manejamos, almacenamos, transportamos? No es por otra cosa, sino que no es lo mismo considerar, si yo manejara puro hidrocarburo, ¿sí? A que si manejo combustibles en mi planta, pero también tengo sustancias corrosivas y probablemente tenga gases comprimidos o adicionalmente almaceno, manejo, transporto materiales de la división 2.3, que son gases tóxicos, ¿verdad? Entonces, por eso dice la norma, para todas y cada una de las sustancias que se manejan, se almacenan, no sé, transportan, porque si somos genéricos en un plan tan serio como el programa específico de seguridad, pues vamos a estar con las manos atadas si nosotros lo enmarcamos, por ejemplo, en el manejo de combustibles y por ahí dijeran en mi pueblo salta la liebre y me toca dentro de esa emergencia hay una liberación accidental de ácido. Entonces voy a estar totalmente en ceros para poder contrarrestar o para poder implementar una medida de urgente aplicación. No sé si me doy a entender. Espero que sí. Bueno, también considera el manual de primeros auxilios, procedimientos de evacuación y rescate y procedimientos para volver de forma metódica, escalonada y segura a las condiciones normales de operación. ¿Ok? Bueno, retomando precisamente este concepto de atmósfera explosiva, el ATEX, que ya hablábamos hace un momento de este compendio normativo vigente para la Unión Europea, define la atmósfera explosiva y también considera, así como la 033 y la 005 de STPS, las normas oficiales mexicanas, también considera la presencia de polvos combustibles. Dice, se entenderá por atmósfera explosiva a la mezcla con el aire en condiciones atmosféricas de sustancias inflamables en forma de gases, vapores, nieblas o polvos, en la que, tras una ignición, la combustión se propaga a la totalidad de la mezcla no quemada. Es decir, si nosotros tuviésemos una dispersión, una atmósfera con una gran dispersión de polvo y alcanza estas características de la atmósfera explosiva, pues va a detonar la totalidad del combustible. Y imagínense, se comporta como digo, no es la definición tal cual, pero sí nos podemos dar una idea
con los materiales de la división 1.1, que son los explosivos que tienen el riesgo de detonar en masa. ¿Ok? Entonces, vean, por eso al iniciar la plática yo les comentaba, o sea, tienen un potencial destructivo tremendo, tanto así que en muchas ocasiones tienden a tener un carácter catastrófico, ¿sale? Bueno, en la industria siempre vamos a encontrar de forma inherente la presencia de polvos. ¿Por qué? Porque desde muchas de las materias primas que ya se venden, se comercializan pulverizadas, durante su manejo vamos a tener estas atmósferas con polvo. También puede ser por los productos intermedios o los mismos productos terminales, es decir, que nosotros entreguemos al transporte polvos, que a lo mejor en diferentes presentaciones, ¿no? En bolsas, sacos, super sacos o a granel, tolvas, ferrotolvas, etcétera. Entonces, las características que conforman, las características físico-químicas que conformen a estos polvos, ¿sí? Van a tener un comportamiento propio precisamente de su naturaleza inherente. Y obviamente en mayor o menor medida van a estar predispuestos hacia la formación de atmósferas explosivas. Dice la diapositiva, identificar estas fuentes es clave para una mitigación de riesgos eficaz. Totalmente de acuerdo. Hay varios procesos durante los cuales en la industria nosotros podemos encontrar en mayor o menor medida esta presencia de polvos. Vamos a enumerar algunos, no son todos, son los que a título personal para su servidor representan el grueso de estas, como que de estos nichos de riesgo para la presencia o explosión, o perdón, o generación de atmósferas explosivas por polvos combustibles, ¿ok? Pero obviamente no son todos. Entonces, esta plática también tiene ese objetivo de, si no estamos familiarizados con el manejo de polvos, pues como que abrir los ojitos y estar alertas precisamente para cuando no se presente ninguno de estos elementos, pero nosotros consideramos que nuestra planta, nuestra terminal, nuestro proceso pudiesen irse juntando o sumando estos parámetros de riesgo, pues tengamos los elementos para poder hacer algo al respecto antes de que suceda una catástrofe. ¿Ok? Bueno, número uno, la molienda y trituración. Quiero hacer un paréntesis hasta aquí. Miren, el tema habla del manejo de polvos tanto en la industria como en el transporte. Voy a hablar primero de la parte industrial, porque al final de cuentas la industria es la que nos entrega los polvos y es donde en mayor o menor medida está el riesgo de la formación de una atmósfera explosiva por polvo. Sin embargo, para el transporte no está totalmente desplazado el riesgo. También hay varios riesgos, los vamos a ver para el final, y prácticamente son durante la carga y o descarga, pero eso lo vamos a platicar más adelante, pero ya lo hemos abordado en otros temas, por ejemplo, buenas prácticas para la carga y descarga, aseguramiento correcto de unidades. Entonces, primeramente voy a abordar la parte industrial y al final la parte del transporte. Pero créanme, van muy pegaditas, muy pegaditas los temas, los escenarios. Entonces, para aquellos compañeros que se dedican 100% al transporte, créanme, no se van a aburrir y yo espero que aprendan mucho. Bueno, ok. Entonces, con respecto a la molienda y trituración, dice que la molienda o la trituración, el objetivo fundamental es obviamente reducir el gránulo, ¿sí? Reducir el mallado de estos polvos finos para poderlos preparar
previo al proceso. ¿Sí? Dice, la trituración reduce más el tamaño de las partículas y puede generar partículas altamente combustibles. Y obviamente esto también dependerá no solamente de lo fino del polvo, sino también de las propiedades físico-químicas de la materia prima. ¿Ok? Número 2, el mezclado y homogeneización. En muchos procesos industriales es necesario mezclar diferentes polvos para hacer una mezcla homogénea y a su vez eso se pueda procesar, ya sea para plásticos, para grado alimenticio, para procesos minerales, etcétera. Pero desde el mezclado de los polvos, obviamente ya tenemos atmósferas con una alta dispersión de polvos. Si estos polvos son combustibles, definitivamente tendremos que aplicar ingeniería de control para minimizar, secuestrar esos polvos en suspensión o confinar de manera segura esa atmósfera. Número 3, prensado y compactación de los polvos. Bueno, ustedes no me dejarán mentir, hay muchos productos, tanto de grado alimenticio como productos para el hogar, para la industria, que previenen precisamente de materia prima en forma de polvo y se llega a nuestros hogares o a la industria en forma a lo mejor de briquetas, de ciertos moldes, etcétera, ¿no? Entonces, ese proceso de prensado y compactación, durante el mismo proceso, pues obviamente hay una generación continua de polvos. Esos polvos generados, nosotros los debemos de controlar para evitar que se nos vaya formando una atmósfera explosiva. Inclusive, el mismo desempolvado de los elementos que ya fueron comprimidos debe de ser controlado para evitar que también antes de embolsarse, de prepararse para su distribución, pueda formar una atmósfera explosiva previo a su empaquetado. ¿Sí? Número 4, empaquetado y o encapsulado. ¿Sí? Al haber un surtimiento, una segregación de cierta masa de polvo, obviamente va a haber dispersión. Por ejemplo, en el caso extremo, y lo digo por el tamaño, ¿verdad? De los medicamentos, pues tienen que encapsularse en paquetes muy pequeñitos, todos nosotros los conocemos, ¿sí? Pero hasta en ese punto también hay formación de polvo. Si esa operación se repite miles de veces por minuto, pues imagínense, todo se va multiplicando, ¿sí? Nosotros podemos empaquetar polvos en bolsas de kilo, en sacos de 25 kilos, 50 kilos, costales de 100, 150, 200 kilos, super sacos de 1 tonelada o definitivamente a granel. Y todo eso nos va a causar dispersión. Y más adelante van a ustedes a ver por qué por qué nombro o repito mucho dispersión y por qué nosotros debemos de controlar esa dispersión, porque forma parte del famoso pentágono de la explosividad. El punto número 5 nos habla de una manipulación y o transferencia. Es decir, el proceso de manejar el polvo, de verterlo hacia una tolva, un recipiente, aditivar alguna mezcla de polvos, todo eso nos va a generar dispersión de los polvos en suspensión. El mismo transporte neumático, es decir, a través de tuberías o el transporte por bandas, elevadores de cangilones, ese manejo nos va a generar polvo en dispersión. Igual la carga y o descarga de los polvos en recipientes a granel
como las autotolvas, ferrotolvas, pues obviamente nos va a ir generando atmósferas con una gran dispersión del polvo y obviamente con un gran potencial de explosividad. El secado y la granulación también es un proceso tal vez no tan difundido, no tan conocido, pero que igual suma, igual representa un nicho, si me permiten la expresión, de formación de atmósferas explosivas por presencia de polvos, ¿sí? Sobre todo durante el proceso de secado de los polvos o de los mismos gránulos, ¿sí? El proceso de eliminar esa humedad de esos gránulos, pues obviamente los va desecando y entonces entre más deshidratados están, más propensos a la formación del fuego. El envasado, ya lo platicamos hace ratito, en el caso de ¿cómo decía? El empaquetado, ¿verdad? Son para presentaciones más pequeñas. Y aquí el envasado, bueno, lo maneja prácticamente en cantidades ya superiores. Podemos ver los supersacos, podemos ver la carga a granel de un camión de 20 o 30 toneladas. Perfectamente pudiera ser una ferrotolva, una autotolva, y también vemos a personal que está manejando costales, sacos de 100, 150 kilos, ¿ok? Entonces, nos podemos observar perfectamente que durante ese envasado, esa transferencia de productos, estamos nosotros generando de forma inherente al proceso una presencia con polvos dispersos en la atmósfera, es decir, sólidos suspendidos. Inclusive la limpieza y el mantenimiento también son parámetros de cuidado en la misma industria. Porque ¿se acuerdan que hace un momento les decía que al escoger un proceso de limpieza no adecuado, podemos sumarle parámetros que propicien una atmósfera explosiva? Bueno, por eso aquí la limpieza y el mantenimiento también son controlados y también pueden generar una presencia de polvos en suspensión. Es bien importante que para poder controlar estos parámetros, seleccionemos el mantenimiento correcto en el tiempo correcto y con los equipos y materiales adecuados, ¿sí? Tanto el procedimiento como también los insumos y el método para la limpieza, ¿sí? De otra manera, vamos a sumarle riesgo lejos de restarle y controlarlo. Pues, lejos de administrar el riesgo, lo estaríamos sumando si nosotros no lo hacemos de una forma correcta. Bueno, en la industria podemos nosotros escuchar, conocer sobre explosiones de polvo o formación o la presencia de fuego, incendio, también por atmósferas de polvo suspendidos. Vamos a hablar a continuación de esos escenarios que las atmósferas enriquecidas con polvos combustibles o polvos inflamables pueden llegar a representar. El número uno, pues son las explosiones, ¿verdad? Dice la diapositiva textualmente, para que se produzca una explosión, deben de presentarse 5 elementos. ¿Cuál es el número uno? El polvo combustible. Número 2, el oxígeno, o algunas bibliografías lo mencionan como una atmósfera oxidante, ¿sí? Una atmósfera que promueve la existencia del fuego. Número 3, una fuente de ignición. La bibliografía también lo llega a manejar como una energía de activación. No necesariamente
debe de ser una llama abierta, puede ser una chispa por electrostática, ¿sí? Por eso le llaman una energía de activación. Número 4, la dispersión del polvo es fundamental, fundamental. Podemos hacer el ejercicio en nuestras casas, ¿no? Yo puedo vaciar una bolsa de harina, tengo el montoncito de harina, la acerco al encendedor, jamás lo voy a encender, jamás, ¿sí? Pero si yo agarro esa bolsita, la abro y la, la aviento hacia arriba y propicio que todo ese kilo de harina se dispersa en la atmósfera y se me ocurriera, que ojalá y nadie lo haga, ¿verdad? Pero, y se me ocurriera acercar una fuente de ignición, pues obviamente todo eso va a incendiarse. Acuérdense que decía la definición de la ATEX hace un momento, va a causar una deflagración y se va a expandir hacia toda la atmósfera aún no quemada, no consumida. Entonces, imagínense toda esa atmósfera con polvos dispersos absolutamente en cuanto alcance el punto de ignición, o perdón, la fuente de ignición, se quemaría en su totalidad. Y número 5, el confinamiento. El confinamiento es quinto, el quinto requisito para que pueda llevarse a cabo la explosión de una atmósfera con sólidos disueltos, ¿sí? Con dispersión de polvos. Más adelante vamos a ver que para el pentágono del fuego, con cuatro que se sumen, ¿sí? Que son los primeros 4 que acabamos de leer, se puede llegar a dar el incendio. El confinamiento solamente va a multiplicar el fenómeno, es decir, lo va a llevar de un incendio a una explosión brutal, una explosión devastadora. Bueno, entonces nada más vamos a tomarlos en consideración y adelante vamos a observar por ahí un videito y yo espero que ya cuando lleguemos al video, pues ya muchos de esos parámetros ya nos queden perfectamente claros y entendibles. El segundo escenario son los incendios. Dice, el polvo puede acumularse en superficies cercanas a fuentes de calor e incendiarse, provocando incendios de rápida propagación que pueden dañar los equipos y poner en peligro a los trabajadores. ¿Qué decía la teoría del fuego hace algunos años? Bueno, pues para que el fuego o el incendio se sostuviera, debían de conjuntarse 3 elementos, a lo que le llamamos por muchos años el triángulo del fuego. Debía de haber oxígeno, calor y combustible, ¿sí? Después, la misma literatura se fue transformando y dijeron, no, ya no es un triángulo del fuego, ya es un tetraedro del fuego. ¿Por qué? Porque necesita la energía de activación, una atmósfera oxidante, el combustible y aparte una reacción continua, ¿sí? Una reacción en cadena que sostenga precisamente la presencia del fuego. Ahora, eso es hablando de un fuego, de un incendio como tal. No estamos hablando de un incendio con polvos. Para que pueda darse con los polvos, ahora trasladamos ese triángulo y tetraedro del fuego a un pentágono de explosividad por polvos. ¿Y qué elementos contiene ese pentágono? Bueno, primeramente, también debe tener una atmósfera oxidante o presencia de oxígeno. Debe de haber el combustible, que es el polvo. Número 3, el calor o la energía de activación, fuente de ignición, como ustedes le quieran llamar. Número 4, debe de haber dispersión,
que es lo que platicábamos hace un momento, y quinto, confinamiento, ¿sí? Cuando se juntan estos 5 elementos, ya no vamos a tener fuego, vamos a tener explosión. Esa es la diferencia entre la definición de fuego y la atmósfera explosiva, ¿ok? Entonces, todo lo que hemos venido abordando desde el inicio de la presentación nos lleva a esto, a entender perfectamente desde el triángulo del fuego, tetraedro del fuego y el pentágono del fuego. ¿Cómo se van transformando? Y para que cada uno se llegue a dar, ¿cuáles son los elementos que nosotros debemos de sumarle? Ahora bien, el hecho de que nosotros conozcamos estos parámetros tiene una finalidad, que al determinar los parámetros nosotros los podamos controlar y posteriormente administrar. Es decir, nosotros hicimos ya nuestro análisis de riesgo, ya sacamos a la luz todos los factores que suman para que se llegue a dar ese escenario catastrófico. ¿Qué voy a hacer? Bueno, los voy a limitar, ya que los identifiqué y los saqué a la luz, ya los conozco, los voy a controlar y los voy a administrar. ¿Para qué? Pues para mantenerlos a raya y que nunca se puedan configurar, se puedan conjuntar estos elementos que puedan originar una explosión por una atmósfera de polvo. Sí, sí queda claro, yo espero que sí es algo bastante sencillo y también muy interesante porque hay muchas plantas que manejan polvos combustibles. Hay terminales donde afortunadamente me ha tocado conocer muchas terminales a lo largo y ancho del país y he visto que en un área de las terminales tienen manejo de ferrotolvas, en otras tienen combustibles, en otros, así lo van segregando, ¿verdad? Pero manejan un sinnúmero de productos. Entonces, esos análisis de riesgo que deben de existir en esas plantas, en esas terminales, deben de ser enormes y deben de estar realizados de forma muy concienzuda para poder agarrar perfectamente cada uno de estos parámetros y evitar la conjunción de esos elementos. Número 3, riesgos a la salud. Los polvos nos pueden representar afecciones para la salud de los trabajadores. Por supuesto que sí. Dice una bibliografía, todo el polvo suspendido es peligroso para la salud. Sobre todo cuando nosotros tenemos actividades y trabajadores que se exponen de forma crónica a la presencia de polvos sin el equipo de protección personal necesario, ¿sí? A la presencia de polvos finos disueltos. Un gran ejemplo de esto y que afortunadamente yo he visto que en la industria de ese rubro se han tomado muchas cartas en el asunto, es la industria de la construcción, ¿sí? Hace algunos años escuchábamos vivencias de los mismos constructores donde ya tenían problemas en los pulmones, ya tenían ciertas afecciones, porque a lo mejor toda la vida estuvieron ahí demoliendo, preparando mezcla, manejando cementos, cal, en fin, una gran variedad de polvos. Todo eso, pues lo fueron aspirando día con día, año con año, y al paso de 20, 25, 30 años de trabajo, pues ya la exposición crónica fue haciendo mella en la salud de los trabajadores. La importancia del tamaño de las partículas es fundamental, debemos de tomarlo en consideración. Entre más pequeñas sean las partículas, más fácilmente pueden introducirse en nuestro cuerpo, más difícilmente las van a poder detener los elementos filtrantes, ya sea mascarillas, respiradores, etcétera. Y también más tiempo van a permanecer en suspensión. ¿Por qué? Por la misma naturaleza del grano. Entonces,
hay una clasificación donde nosotros vamos a encontrar al menos dos tamaños o dos categorías, mejor dicho, de polvos que pueden representar riesgo al personal. El número uno es el polvo inhalable, que es todo aquel gránulo en suspensión que mida menos de 100 micrómetros, ¿sí? Dice que es aquel polvo visible de forma natural por el ojo humano, que puede afectar las vías respiratorias superiores, es decir, nariz, boca, garganta o tracto respiratorio superior. Y después tenemos la siguiente categoría, que es el polvo respirable, que es menor a 10 micrómetros, es decir, 10 veces más pequeño todavía. Y dice, estas partículas de polvo son tan pequeñas que resultan invisibles en condiciones de iluminación normales. Su tamaño extremadamente pequeño también implica que puedan ser inhalados de forma profunda directamente hacia los pulmones y posteriormente pasar a los alvéolos pulmonares y causar daños, en la mayoría irreversibles, en el sistema pulmonar. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasaba con los trabajadores de la construcción hace 30, 40 años? ¿Sí? Bueno, entonces, polvo inhalable menor de 100 micrómetros, polvo respirable menor de 10 micrómetros. El polvo respirable, obviamente, es mucho más pequeño y mucho más peligroso. Sabiendo que este polvo puede causar diferentes problemas a la salud, no nada más a la vía aérea y a los pulmones, también puede tener reacciones alérgicas, ¿sí? ¿Cuáles son las tres enfermedades sin llegar, por ejemplo, a los extremos como el cáncer? Y no digo que estas tres no sean problemáticas, no sean severas, ¿no? Pero sin llegar al cáncer pulmonar, dice que las enfermedades derivadas de la aspiración crónica de polvos puede ser, número uno, la fibrosis pulmonar, número dos, la silicosis, y tres, el EPOC, que es liga dos principales afecciones, que es el enfisema, que es cuando se atrofia la parte pulmonar, y la bronquitis crónica. Entonces, se presenta un cuadro sintomático bastante complejo. Y vuelvo a repetir, no es que ninguna de estas hay que tomarse a la ligera. Las tres, y ya considerando también al cáncer, pues obviamente mucho más, pero estas tres son en verdad bastante severas, bastante complejas. En el caso, por ejemplo, de los trabajadores de la construcción, muchos de ellos desarrollaban silicosis, es decir, aspiraban polvos finos a base de sílice, por ejemplo, la arena, la tierra, todos los componentes de cal, de cementos, etcétera, iban hacia los pulmones. Eso producía a largo plazo que se fueran a grandes rasgos, se fueran taponeando los alvéolos pulmonares y iba restando capacidad pulmonar al personal, hasta llegar al punto donde prácticamente el pulmón empieza a colapsar, o la persona vive con una deficiencia de oxígeno permanente, que eso es ya bastante grave porque empieza a degradar la calidad de vida de la persona, pero no solamente eso, sino también al haber menos cantidad de oxígeno al cuerpo, todos los órganos en su totalidad empiezan a presentar problemas. La sintomatología para estas enfermedades crónicas, pues es la disnea, que es la arritmia en la respiración, una tos crónica, las sibilancias, que son los famosos silbidos de pecho, la sensación de opresión en pecho principalmente, y la sensación de fatiga extrema. No es fatiga como un cansancio normal, no, es
fatiga extrema, de esas que te cuesta pararte de la silla o de la cama. ¿Por qué? Muy sencillo, porque como hay poca oxigenación o una oxigenación deficiente del cuerpo a través del torrente sanguíneo, pues obviamente el cuerpo siempre está en su mínima expresión, es decir, con una degradación energética impresionante. Y ustedes pueden observar en en la esquina superior derecha, unas manitas con unos dedos redondeados, si me permiten la expresión, con las uñas que se ven prácticamente curvas, totalmente curvas. La punta del dedo se ensancha y esta sintomatología se le conoce como los famosos dedos de tambor o dedos de baqueta de tambor. Responde a una sintomatología de la silicosis y en algunos casos también de fibrosis pulmonar. Es decir, cuando una persona no sabe que en sus pulmones ya se está presentando esa afección, que ya tiene silicosis en los pulmones, pero nota que los dedos empiezan a presentarse de esta manera, la punta de los dedos, bueno, es una alerta inmediata para que vaya al médico y le puedan hacer las pruebas necesarias e iniciar el tratamiento lo más pronto posible, ¿sí? Este es un claro ejemplo de un daño crónico a la salud por exposición crónica a una sustancia, independientemente de que en esta ocasión sea el polvo, daño crónico a la salud de las personas por una actividad de trabajo, ¿sí? Y digo, ahorita porque sale el tema de esta enfermedad, ¿no? Pero hay muchos ejemplos, por ejemplo, cuando la persona está expuesta a gases, a líquidos corrosivos, a sustancias tóxicas, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, bueno, hablando del tamaño de la partícula, que decimos que es muy importante considerar y no perder de vista el tamaño de la partícula, si es un polvo respirable o es un polvo inhalable. ¿Se acuerdan que el polvo más fino no se puede ver en condiciones normales de iluminación? ¿Cuándo podemos ver ese polvo fino, ese polvo muy pequeño? Pues cuando a lo mejor estamos en un lugar oscuro y a contraluz vemos entrar algunos rayos de luz y se ven las partículas suspendidas de polvo. Ese es el polvo respirable, es el más peligroso. ¿Por qué? Porque se mantiene mucho tiempo suspendido en el aire y es fácilmente respirable o es fácilmente que nosotros lo llevemos al interior de nuestros pulmones. ¿Ok? Bueno, un comparativo entre uno y otro, entre un polvo respirable y un polvo inhalable. Tenemos el ejemplo de una moneda de 5 centavos extranjera, ¿sí? Se ven por ahí el estriado en el borde de la moneda y el cuadrito, pues es un aumento en la parte microscópica, vamos a llamarle así, y podemos ver la diferencia entre una partícula de polvo inhalable, que es muchas veces mayor a el tamaño de una partícula de polvo respirable, ¿sí? Y todavía abajo nos dice que la comparación con el tamaño de un grano de sal de mesa. O sea, no hay comparación entre los polvos en suspensión, ¿sí? Y sobre todo el riesgo ante un polvo respirable que es menor a 10 micrómetros. Y solamente como nota ahí nos dice el espesor de la moneda de 5 centavos es de 1300 micrómetros. Entonces, pues, prácticamente el polvo respirable, que es menor a 10 micrómetros, es un punto y caben miles de veces ahí
o cientos de veces ahí en una misma estría de la moneda. Entonces, eso lo coloqué aquí para que nosotros tengamos una referencia más tangible del tamaño de esos polvos y sobre todo el riesgo. O sea, vean qué tan pequeño es, fácilmente entra por todo el tracto respiratorio, recorre todo el tracto respiratorio hasta llegar sin problema a los pulmones. Eh, Aún en el caso de los polvos que no provienen de materiales peligrosos, nosotros debemos de guardar todas las precauciones pertinentes. Ya lo mencionábamos, inclusive con polvos de productos de grado alimenticio, nosotros podemos tener la formación incipiente de una atmósfera inflamable o de una atmósfera explosiva. Y fíjense, todavía haciendo esta consideración con los polvos de materiales no peligrosos, debemos de tener todos estos cuidados. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa para reflexionar. Fíjense cuántos cuidados y cuánta teoría de forma rápida hemos visto para hablar de polvos que probablemente no provienen de materiales peligrosos. Muchos de ellos son polvos de productos de grado alimenticio. Ahora imagínense todo el análisis y los cuidados que deberíamos de hacer y de desarrollar para aquellos polvos que sí provienen de sustancias peligrosas, ¿sí? El gran parámetro que divide a unos de otros es la toxicidad, ¿sí? Porque cuando hablamos ya de sustancias peligrosas o de polvos provenientes de materiales peligrosos, el parámetro que le vamos a añadir es la toxicidad de inmediato, ¿sí? Por ejemplo, polvos de azufre, plomo, coque, ¿cómo se llama? Un hidrocarburo, etcétera. Hay infinidades, ¿no? No voy a adentrarme tanto en esto, pero quiero que hagamos conciencia en esto, ¿verdad? La gran diferencia entre polvos de que provienen de materiales no peligrosos y polvos de materiales peligrosos a título personal y desde mi perspectiva muy particular, es la toxicidad. Tal vez algunos de ustedes digan, ok, ¿sabes qué? Mira, se te está pasando este otro parámetro, ¿sabes qué? Falta considerar este otro. Bueno, puede ser, ¿sí? Pero a título personal, creo yo que la toxicidad es el parteaguas entre el análisis o la división entre los análisis de riesgo de los polvos no peligrosos y los polvos peligrosos. ¿Ok? Bueno, adicionalmente al marco normativo mexicano que ya veíamos hace rato, la 033, la 005 de STPS, la 114 también. Bueno, tenemos otras normas de referencia que emiten recomendaciones para el manejo seguro de los polvos combustibles. ¿Sí? Tenemos a la OSHA, a la NFPA, en particular en el documento 654, que nos habla sobre la prevención de incendios y explosiones por polvos, y también las directivas de ATEX, que ya también las abordamos rápidamente al inicio de la presentación, y que decíamos que es el marco normativo para las atmósferas explosivas en Europa. Bueno, vamos a ver a qué se refiere cada una de ellas de rapidito. Para la OSHA, en el tema de polvos, aplica la cláusula del deber general. ¿En qué consiste esta cláusula? Dice que les pide a los empleadores que proporcionen un lugar de trabajo libre de riesgos reconocidos que causen o puedan causar la muerte o daños físicos graves. Dice, esta norma general aplica cuando no existe una norma específica de OSHA para un peligro. Y lo mismo, por ejemplo, nos pide la norma 005 de STPS. También vienen los deberes para los trabajadores y los deberes para los patrones o los empleadores, ¿verdad? Siempre que se asegure la vida y la salud de los trabajadores, que se aseguren los entornos seguros y en condiciones óptimas, o bien las medidas de control a las que haya lugar. Y también esta cláusula
mm, sienta los parámetros para los cuales se puede emitir una multa, un castigo para cuando los empleadores pues no, no conocen la ley o no la toman en consideración o prefieren omitirla por cuestiones tal vez económicas, ¿sale? Y bajo qué consideraciones ellos pueden aplicar las multas correspondientes. Dice, cuando exista el riesgo, dice, el peligro debe estar presente en el entorno laboral real de los empleados. El empleador ya sabía de este riesgo y aún así, pues, no hizo nada para prevenirlo. A eso se le denomina como riesgo reconocido. El potencial de daño, dice, es el peligro que puede causar de forma realista la muerte o lesiones físicas severas, y luego la reducción factible. Deben existir métodos técnicos y económicamente viables para corregir o mitigar el riesgo. Si estos se llegan a cumplir en su totalidad, bueno, pues obviamente la OSHA va a fincar una multa, va a fincar un castigo para ese empleador, obviamente por no asegurar el entorno apropiado para que sus trabajadores lleven a cabo las actividades correspondientes. La NFPA 654 se refiere al estándar para la prevención de fuego y explosiones por polvo, independientemente de procesos de la industria. Sí, aquí acuérdense que la NFPA pues es la asociación que se dedica ahí en los Estados Unidos para estudiar y analizar precisamente toda la parte del fuego. Entonces, es un estándar bastante atractivo, bastante profundo, que viene a complementar muchas de las recomendaciones que también nos hace OSHA. Y en su contraparte, ATEX en Europa, pues que NFPA es americana, ATEX allá con los europeos, también es un compendio normativo que se dedica no solamente a publicar las recomendaciones y los preceptos que deben de cumplirse en la industria, sino también ATEX puede certificar y avalar la operación de máquinas, equipos y herramientas para poderse usar en este tipo de entornos, es decir, en atmósferas explosivas. Entonces, cuando ustedes vean este logotipo de ATEX en algún equipo, probablemente se refiera a que ese equipo es intrínsecamente seguro y que puede usarse en atmósferas explosivas. ¿Ok? Bueno, ya que abordamos de forma rápida toda esta teoría que rodea a las atmósferas eh, que contienen polvos en suspensión, polvos combustibles en suspensión, quiero mostrarles un video que va a venir a resumir esto que hemos abordado, pero ya lo van a ver ustedes con un ejemplo, un ejemplo desafortunadamente destructivo, un evento que se suscitó allá en los Estados Unidos en el año del 2008, una refinería de azúcar, fíjense, también es un grado alimenticio, ¿sí? Entonces, por eso mi comentario al inicio, muchas veces no le damos tanta importancia a aquellos productos que no son peligrosos. Entonces, pues es una llamada de atención a tiempo, pienso yo. Les voy a compartir el video y posteriormente continuamos con el tema. Una gran cantidad de sectores industriales y operaciones de proceso implican sustancias que pueden Sí producir se escucha, polvos ¿verdad? y fibras inflamables, tales como cereales, granos, almidón, heno, fertilizantes, azúcar, leche, especies, harinas, alimentos para mascota, carbón y azufre.
OCHA ha clasificado más de 130 productos o materiales que representan un alto riesgo por explosión de polvo. La NFPA ha definido el concepto como polvo combustible y dice que es un sólido combustible finamente dividido en partículas que supone un riesgo de incendio repentino o explosión cuando está suspendido en el aire o en un medio oxidante de procesos específicos en diferentes concentraciones. Esto último es de suma importancia, ya que implica que no es necesaria una alta concentración de polvo en el ambiente para generar cierto grado de peligro. Las condiciones para una explosión de polvo. Los expertos indican que a lo que conocemos comúnmente como el triángulo del fuego le debemos agregar dos elementos más: dispersión y confinamiento. Es decir, tendríamos el siguiente esquema. Esto se denomina como el pentágono de explosión por polvo. Para que el polvo signifique un peligro, técnicamente deben estar presentes al menos 4 de los 5 elementos. Si bien el confinamiento es considerado un quinto requisito, no es una condición esencial, pero por su reacción agrava de manera considerable el daño en las instalaciones, equipos y en las personas. ¿Por qué ocurren las explosiones de polvo? Principalmente ocurren cuando el polvo se encuentra disperso en el oxígeno, entrando en contacto con una fuente de ignición que pueden ser descargas electroestáticas provenientes de cintas transportadoras, por ejemplo, fricción, arcos eléctricos, superficies calientes y fuego. Estas explosiones se clasifican en primarias y secundarias, siendo estas las más peligrosas, ya que generan una bola de fuego que puede avanzar rápidamente, elevando las probabilidades de lesiones y daños. Existen 4 tipos de lesiones como consecuencia de la explosión. La lesión primaria, producida por la onda de presión y calor. Aquí se ven afectados principalmente los oídos. La lesión secundaria, producida por esquirlas, como por ejemplo vidrios y objetos. La lesión terciaria, la víctima se convierte en un objeto proyectado, pudiendo ser fatal para el afectado. Y la lesión cuaternaria, producida por quemaduras de las vías aéreas por inhalación de humo o gases tóxicos. Veamos ahora las principales medidas preventivas. La limpieza juega un papel muy importante, ya que permite reducir la probabilidad de formación de atmósferas explosivas. Para el control de la electricidad estática es importante el empleo de materiales antiestáticos y, sobre todo, disponer de una adecuada y eficaz puesta a tierra. Las chispas son generadas normalmente por efecto mecánico en el transporte neumático o en los transportadores mecánicos. La detección de monóxido de carbono es el sistema más rápido de identificar el inicio de un incendio. El desequilibrio de las secciones de giro viene precedido de un aumento de la vibración, de forma que si la medimos, podremos anticiparnos la rotura por desgastes de componentes, como rodamientos, ejes o correas de transmisión. Un atasco puede ser la causa de calentamiento por fricción y provocar un incendio y posteriormente una explosión. El control de la temperatura es una técnica preventiva muy eficaz, sobre todo en aquellos procesos con movimientos a gran velocidad, como es el caso de los rodamientos. Y ahora, con toda esta información, les quiero invitar a que analicemos qué fue lo que pasó en este terrible accidente en la refinería de azúcar Imperial Sugar en Estados Unidos. El azúcar refinada era almacenada en 3 silos de 30 metros de altura. Durante el proceso, el azúcar estaba en el suelo de las áreas de trabajo. También existían partículas finas que eran aerotransportadas. Si bien las máquinas fueron conectadas a sistemas de recolección de polvo, estos eran muy pequeños y estaban en mal estado. Por debajo de los silos, una cinta transportadora trasladaba toneladas de azúcar diariamente. De vez en cuando, grumos de azúcar atascaban los ductos. Como los túneles eran abiertos, las concentraciones de polvo en el aire no significaban un alto nivel de riesgo. Sin embargo, en 2007 se aplicó una medida de ingeniería para evitar que el azúcar se contaminara. El recinto no contaba con recolectores de polvo. El polvo se vio confinado al interior del túnel. Y nuevamente, grumos de azúcar bloqueaban los ductos de descarga. El polvo se acumuló en concentraciones explosivas. A las 7:15 am, el polvo de azúcar entró en contacto con alguna fuente de ignición. Se presume el calentamiento de un polín de la cinta transportadora. La explosión primaria tuvo lugar en el túnel del silo, provocando el caos y la devastación de gran parte del edificio, dejando como consecuencias trabajadores lesionados de gravedad y 14 fallecidos.
Bueno, de forma rápida, ¿verdad? Un video bastante gráfico, bastante informativo, en la refinería de Sugar Creek. Tuvo lugar una explosión precisamente por la acumulación de polvos en sus bandas transportadoras. Desafortunadamente, era una buena ingeniería de control, pero fue pensada para la integridad del producto, no fue pensada para la seguridad de los trabajadores. Y esto fue lo que desafortunadamente suscitó ahora la explosión, ¿sí? El confinamiento de ese polvo y trajo como consecuencia la muerte de 14 trabajadores y muchos otros trabajadores más con lesiones, con lesiones graves, incluso algunos permanentes. Entonces, un claro ejemplo del potencial destructivo que tienen las atmósferas explosivas o la acumulación de polvos en la industria. Ahora bien, vamos a hablar ahora sí del transporte. En el transporte, fíjense, pasa algo bastante interesante. Es muy raro que durante el transporte, independientemente de que existe esta vibración, este movimiento, y muy probablemente hay presencia de polvos al interior de los recipientes. Lo interesante es que esos recipientes van herméticos. Por eso, o al menos eso pensamos, al menos esa es la idea. Por eso es tan importante un buen programa de inspección, de aseguramiento de unidades previas al ofrecimiento al transporte y buenas prácticas para la carga y descarga. Si no tenemos eso en nuestro transporte, estamos muy a tiempo de implementarlo antes de poder atestiguar un cuadro como el que acabamos de ver en la refinería de azúcar ahí en Estados Unidos. Les comparto por ahí un evento que tuvimos el año pasado en el centro del país. Hubo una llamada de uno de nuestros clientes. Desafortunadamente, el transporte, por X o Y razón, se incidentó y quedó colgando el tractor de la parte alta del puente, un puente elevado, y el remolque, que era una tolva que carga precisamente harina de grado alimenticio, quedó suspendida, quedó colgando desde lo alto del puente. Entonces, el riesgo ante este escenario era alto, no por el producto, sino porque si eso se alcanzaba a desenganchar o bien durante las maniobras de salvamento con las grúas de equipo pesado, llegaba a suscitarse el cuadro o el escenario, como ustedes lo quieran llamar, de que el envase o el remolque, sí, el transporte, se rompiera, perdiera esta hermeticidad. Entonces, ¿qué iba a generar? Una dispersión muy importante de polvos combustibles, y digo, una arteria con mucho flujo vehicular, ¿sí? Era muy probable por ahí la existencia en un punto u otro de una fuente de ignición. Entonces, el escenario se estaba complicando. Afortunadamente, esto se suscitó a altas horas de la noche y todas las maniobras se hicieron durante la madrugada. Entonces, cuando ya, obviamente, todos los servicios de seguridad, pues, cerraron las arterias aledañas, se hizo un cerco de seguridad, estuvo nuestro equipo, nuestras brigadas de emergencia por ahí apoyando las operaciones, resguardando y asegurando el sitio, monitoreando de forma permanente, y se pudo llevar a buen puerto este salvamento
del remolque principalmente, de la tolva, que era la que a nosotros nos preocupaba, y bueno, ya habría posteriormente del tractocamión, ¿no? Pero ¿qué es lo importante, lo relevante de este escenario? Bueno, yo escuchaba algunos comentarios durante las reuniones de seguridad y para muchas personas decían, bueno, pues es que esto pues es un grado alimenticio, ¿cuál es el riesgo, no? O sea, qué triste que para muchos expertos en seguridad no logren visualizar el riesgo que tiene ese polvo confinado en ese recipiente, ¿sí? Porque a lo mejor estando confinado no tiene ningún problema. El chiste es que si se rompe y se dispersa, olvídate, o sea, es un volado prácticamente para que eso, pues, que crea una atmósfera explosiva y llegue a tener tintes catastróficos. Bueno, entonces, sí pasa. ¿Y por qué les muestro esto? Bueno, porque para el transporte, si nosotros cuidamos el envío, el aseguramiento de las unidades, buenas prácticas de carga y descarga, etcétera, pues prácticamente el porcentaje de que nosotros tengamos un escenario de una atmósfera explosiva por presencia de polvos es muy, pero muy pequeño, salvo estos casos que pues es un accidente, pero de ahí en fuera la probabilidad es mínima, a diferencia de la industria, donde debido a las características inherentes del proceso, el escenario permanece si nosotros no aplicamos medidas de control propicias y adecuadas. Bueno, en resumen, y ya para no alargarme tanto, quiero cerrar la plática con 3 ideas y una serie de recomendaciones para el transporte. Primero, los polvos combustibles, aunque menospreciados, son también un factor importante de riesgo que jamás se debe de perder de vista. Vuelvo a repetir, muchos dicen, ok, ¿qué riesgo puede tener la harina, el azúcar, este sustituto de crema para el café, el Coffee Mate, por ejemplo, ¿no? Y yo he visto videos en YouTube donde se hace los experimentos con ese polvito y pues igual, al fin se crea una atmósfera explosiva, ¿no? Entonces, no hay que menospreciarlo, siempre hay que estar atentos precisamente a los riesgos que pudieran desencadenar. Número 2, la generación de polvos es inherente a muchos de los procesos, por lo que la alternativa consiste en controlar aquellos parámetros que intervienen en un incidente con polvos combustibles. Es decir, si yo no puedo reducir o mitigar al 100% la formación de polvos porque es inherente a mis procesos, entonces lo que voy a hacer es controlar esos parámetros que al conjuntarse me puedan generar un riesgo de explosión por tener una atmósfera explosiva por polvos. Es decir, voy a eliminar, si yo ya sé que el pentágono del fuego es el conjunto o el grupo de parámetros que yo tengo que revisar, controlar y vigilar, bueno, pues entonces voy a mitigar en mayor medida los más que pueda, ¿sí? A lo mejor no puedo eliminar la presencia de polvos, pero sí puedo eliminar a lo mejor la energía de activación, o puedo mitigar la atmósfera oxidante, o puedo mitigar el confinamiento, por decir algunos ejemplos. ¿Sí? Número 3, en una emergencia en el transporte, se puede suscitar liberación de polvos, que es el escenario que yo les platicaba hace un momento. ¿Sí? Por lo que el personal respondedor deberá de estar lo suficientemente entrenado y capacitado para identificar los posibles riesgos existentes y detectar factores modificadores de interés. Ojo, ¿por qué menciono esto último? Porque inclusive hay personas de los servicios de emergencia que no alcanzan a vislumbrar el riesgo en este tipo de escenario. Y no voy a decir fulano, sutano, no, pero sí hay personas de los servicios
de seguridad, de protección civil, que a lo mejor les falta un poquito de formación en este aspecto. No son todos. Yo respeto mucho la labor que hacen los compañeros bomberos, protección civil municipal, estatal, federal, pero pienso que la formación, la capacitación continua es fundamental, ¿sale? A lo mejor tocó en aquel momento, en aquel día, compañeros muy nuevos que todavía les faltaba formación, eso es totalmente entendible. ¿Qué es lo que se debe de asegurar? La capacitación y formación continua, constante y permanente. Y nada más para recapitular las recomendaciones para el transporte, que ya se las dije hace un momento. Si nosotros tenemos en nuestro proceso buenas prácticas para la carga y o descarga, tenemos programas de inspección precarga y postcarga, tenemos un aseguramiento correcto de las unidades previo al ofrecimiento del transporte, tenemos un programa de mantenimiento perfectamente y correctamente alineado a las inspecciones cotidianas de las unidades de transporte y sobre todo tenemos capacitación y formación del personal HAZMAT. Acuérdense cuál es el personal HAZMAT, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es el personal de materiales peligrosos, ¿sí? El Código Federal de Regulaciones exige a los trabajadores HAZMAT una formación de 40 horas en en lo que le llama la normatividad americana, las regulaciones de materiales peligrosos, que es todo lo que está comprendido en el apartado H del 1910.120, ¿sale? Formación de 40 horas. Entonces, esto nos cubre todas las posibles aristas donde pudiésemos tener alguna situación de riesgo. Vuelvo a repetir, durante el transporte todo es más complejo que se presenten, pero si nosotros no tenemos esto que acabo de nombrar, entonces prácticamente estamos a ciegas y no sabemos cómo estamos operando. Por eso, a principios de año empezamos precisamente con estos temas, buenas prácticas, mis puntos de inspección, puntos de interés en actividades de carga y descarga, etcétera. ¿Por qué? Porque a diferencia del año pasado, este año les quisimos dar o formar la parte de los webinars como una academia, ¿sí? Es decir, con el orden respectivo para ir, dijeran los pedagogos, para ir estructurando el andamiaje del aprendizaje, ¿sí? Entonces, yo ojalá y los que el día de hoy nos acompañan, pues también nos hayan acompañado en los webinars anteriores y créanme que esto que les estoy platicando es, ok, sí, recuerdo este tema, ¿cómo no? Sí, habló de esto, ok, bueno, va a tener muchísimo más sentido, se los aseguro, ok. Bueno, cierro con las recomendaciones de siempre, entre más capacitación, menos riesgo. Recuerden, no bajen la guardia en la capacitación de sus brigadas, de su personal, independientemente del giro y del rubro al que ustedes se enfoquen y se dediquen. La capacitación permanente es fundamental y es la vacuna que necesitan las organizaciones para reducir su accidentabilidad. ¿Cómo podemos ayudarte? Tenemos especialistas con experiencia y formación internacional, casi 20 años en el mercado mexicano, cumplimiento nacional y también internacional. Contamos, mejor dicho, con sistemas de aseguramiento de la calidad. 18 bases de operación a lo largo y ancho de la República Mexicana. Acércate con nosotros por cualquier duda, comentario y estamos seguros que te podemos ayudar. Las consultas son totalmente gratuitas, no hay problema. Estamos seguros de poder acompañarte en el proyecto que tú determines. Hola a todos, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y a suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna novedad. Gracias por su apoyo.